venganza contra mi esposa por mí. Esas fueron las palabras que leí en una carta de mi difunto hijo, Liam, quien había fallecido de repente, dejando atrás lo que una vez fue un matrimonio feliz. Venganza contra mi esposa por mí. Las palabras iban acompañadas de una dirección que no reconocía. ¿Es aquí a donde Liam quiere que vaya? Me pregunté, con las lágrimas ahora reemplazadas por sudores fríos. Nunca imaginé que Liam usara una palabra como venganza. Debió haber sido llevado al límite. ¿Qué podría encontrar allí? Desde el funeral, me había mantenido encerrada en casa, pero de inmediato salí, olvidando incluso hacerme el maquillaje. Pero en ese momento, eso no importaba. Quería honrar el último deseo de mi querido hijo. Impulsada por un solo propósito, me apresuré hacia la dirección escrita en la carta de Liam. El lugar al que me dirigió era una instalación de alquiler de bodegas un poco alejada de mi casa. Entre las filas de unidades de almacenamiento, encontré la que estaba numerada en la carta. Insertando una pequeña llave que estaba adjunta a la carta en la cerradura, abrí la puerta. La pequeña habitación, del tamaño de una media recámara, estaba débilmente iluminada y ligeramente húmeda a pesar de ser de día. Cuando presioné el interruptor de la luz fluorescente junto a la puerta, la bombilla expuesta zumbó al encenderse, iluminando la habitación. ¿Qué es esto?, exclamé, sintiendo un miedo instintivo que hizo temblar todo mi cuerpo. Mi nombre es Amelia Williams. Soy una empleada a medio tiempo de 54 años. Han pasado 20 años desde que perdí a mi amado esposo. Había mencionado sentirse un poco mal, y poco después, falleció. Su muerte fue tan repentina e increíble que aún me cuesta aceptarla. No padecía ninguna enfermedad grave y siempre había sido diligente con sus chequeos médicos anuales. Aún así, nos dejó a mí y a nuestro hijo Liam. Después de la muerte de mi esposo, Liam y yo vivimos juntas. En ese momento, Liam estaba en la escuela primaria y parecía incapaz de aceptar la repentina muerte de su padre más que yo. Mis suegros también comenzaron a visitarnos con frecuencia para cuidar de Liam. Parecía que Liam estaba desesperadamente tratando de ocultar la soledad de no tener a su padre cerca, en respuesta a nuestro dolor. Incluso me animaba cuando yo entraba en pánico con frecuencia. Mamá, está bien porque yo estoy aquí. Su voz juvenil aún resuena en mis oídos. Después de perder a mi esposo, comencé a trabajar a medio tiempo para criar a Liam, tratando de olvidar la tristeza en medio de la ajetreada rutina diaria. Liam nunca se quejó, aunque yo solía estar ocupada y fuera de casa. También debe haber sentido soledad, pero nunca dijo una palabra y continuó animándome. En respuesta al apoyo de Liam, poco a poco superé mi tristeza. Con el tiempo, en la secundaria y preparatoria, Liam comenzó a trabajar a medio tiempo, ayudando con las finanzas del hogar. Hizo esto para evitar ejercer demasiada presión sobre mí, equilibrando el trabajo y sus estudios. Era un buen estudiante, y en las reuniones con los maestros, sus profesores lo elogiaban tanto que casi me avergonzaba. A pesar de perder a su padre, agradezco cada día lo maravillosamente que ha crecido. Después de graduarse de la preparatoria, Liam comenzó a trabajar de inmediato. Tenía las calificaciones para aspirar a cualquier universidad, pero creo que consideró mi situación. Estoy cansado de estudiar, dijo y comenzó a trabajar en una pequeña fábrica local. Liam, siempre inteligente, aprendió su trabajo rápidamente y era muy querido en la fábrica. A pesar de los desafíos del trabajo físico, sus días parecían plenos. Pasaron unos años y Liam encontró una novia. Solía quedarse en casa los días libres, pero luego comenzó a salir casi cada fin de semana. Como madre, me sentía un poco sola, pero también estaba aliviada de que mi hijo, a esa edad, tuviera una novia. Sobre todo, Liam parecía feliz, lo que me hacía feliz a mí. Siempre había sido considerado conmigo, apoyándome continuamente. Ahora quería que pensara en su propia felicidad. Observaba su relación desde la distancia. Cuando Liam cumplió 27 años, decidió casarse. Su prometida era una mujer 2 años mayor llamada Chloe. Cuando se comprometieron, Chloe vino con Liam a conocerme. Comparada con el reservado Liam, Chloe era una belleza llamativa con rasgos faciales distintivos. Me sorprendió no solo que Liam llevara a casa a una mujer así, sino también que se conocieran en una fiesta de copas. Me sorprendió este lado desconocido de mi hijo al que había consentido, pero no tenía una mala impresión de Chloe. Trabajaba en ventas en una empresa de cosméticos. Supe, quizás por su trabajo, era buena conversadora, y nuestra primera reunión terminó en un ambiente agradable. Poco después, tuvieron su boda, y Liam se mudó para vivir separado de mí. Mamá, ¿estás segura de que estarás bien sola? Está aún en el condado, pero un poco lejos.
Liam se preocupó hasta el último minuto antes de mudarse. Chloe también parecía preocupada por que viviera sola, e incluso hubo serias conversaciones sobre que viviéramos juntas por un tiempo, aunque era una oferta amable. No podía imponerme más a Liam. Rechacé amablemente sus buenas intenciones y celebré su nueva vida juntos. Incluso después de eso, Liam me visitaba frecuentemente. Pero noté que estaba adelgazando. Había elegido cambiar de trabajo para estar más cerca de la empresa de Chloe, pero parecía ser bastante duro para él. A diferencia de la pequeña fábrica a la que estaba acostumbrado, Liam había optado por un trabajo en ventas, y aparentemente, el estrés le había provocado pérdida de apetito. Has perdido peso otra vez, ¿verdad? Trabajar duro está bien, pero es grave si pones en riesgo tu salud, ¿sabes? Expresaba mi preocupación cada vez que Liam visitaba la casa, pero él simplemente decía, estoy bien, de verdad, sin mostrar intención de cambiar de trabajo inicialmente. Supuse que su estrés se debía al trabajo desconocido, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que no era lo único que le estaba preocupando. Se lo he dicho, pero no quiere escuchar. Quizás Chloe podría hablar con él, puede ser tan terco, pensé. 3 años después del matrimonio de Liam y Chloe, cuando Liam cumplió 30 años, su complexión empeoró y parecía estar al borde del agotamiento físico. A menudo le preguntaba, ¿por qué no cambias de trabajo en lugar de sobrecargarte? Pero él se negaba tercamente. Quizás era su sentido de responsabilidad por estar casado con Chloe lo que le hacía sentir que no podía simplemente dejar su trabajo ahora. Viendo esto, contacté a Chloe, pidiéndole que animara a Liam a considerar un cambio de trabajo. Chloe parecía preocupada porque Liam se estaba adelgazando día a día y se disculpó llorando, diciendo que era su culpa. Chloe, no tienes la culpa. Liam siempre ha sido un trabajador arduo y tiende a exigirse demasiado, pero él podría escucharte más a ti que a mí, le dije. Honestamente, me había sentido algo irritada con Chloe por no hacer nada respecto a la salud deteriorada de Liam desde su matrimonio. A pesar de mis repetidas solicitudes para que lo cuidara, no hizo más que disculparse. Sin embargo, no podía culparla abiertamente, así que lo único que podía hacer era observar cómo la salud de Liam seguía empeorando. Pasaron los días desde que contacté a Chloe, pero no hubo señal de respuesta de su parte. Ella debe saber cuánto me preocupa. ¿No sería normal al menos ponerse en contacto? Preocupada por Liam, me encontraba irritada por cosas pequeñas. Decidí calmarme y tomé la iniciativa de contactarla nuevamente. Hola, Chloe, ¿has hablado con Liam desde nuestra última conversación? Elegí cuidadosamente mis palabras mientras le preguntaba a Chloe sobre la situación de Liam. Después de una pausa, recibí una respuesta increíble, no palabras, sino el distintivo sonido de una lengua haciendo clic al otro lado del teléfono. Chloe definitivamente había hecho clic con la lengua. Suegra, yo también estoy ocupada con mi trabajo. Estoy vigilando de cerca la salud de Liam. ¿No estás siendo un poco sobreprotectora? Si él dice que está bien, entonces debe estar bien, dijo Chloe, con irritación evidente mientras apresuraba sus palabras. No era el tono de voz que conocía de Chloe, pero era inconfundiblemente suyo. ¿Acaso había estado fingiendo todo este tiempo? Me quedé sin palabras. Y Chloe parecía recuperar algo de compostura, continuando, lo siento, solo estoy preocupada y también me estoy irritando. Chloe intentó ocultar su frustración, pero mi cansancio hacia ella no disminuyó. Por primera vez, vi a Chloe como una amenaza potencial. Si las cosas continuaban así, Liam podría estar en peligro. Un mal presentimiento cruzó por mi mente, pero mientras Liam no hablara, no podía intervenir en asuntos que involucraran a Chloe. Liam estaba por venir en unos días, y pensé que debería hablar con él de manera más firme entonces. ¿Podría estar preocupado por algo más que el trabajo? Quizás había problemas serios en su vida marital. Tal vez, como sugería Chloe, yo estaba siendo un poco sobreprotectora, pero debería estar bien hablar cuando él viniera. Logré ocultar mis sentimientos inquietos y esperé el día en que Liam viniera, pero mi juicio resultó ser erróneo, una decisión de la que me arrepentiría por el resto de mi vida. Ocurrió de repente. Es la señora Williams, madre de Liam Williams. La llamada de la policía me llenó el corazón de dolor. Una terrible premonición me atravesó, y sentí como si estuviera a punto de desmayarme. No podía ser. Incluso antes de que el oficial pudiera decirme el motivo de la llamada, mi mente corría con los peores escenarios posibles, tratando desesperadamente de negarlos mientras también sentía una sensación de resignación. No quería escuchar más, luchando contra el impulso de colgar. Asentí, tal como esperaba, era la noticia de la muerte de Liam.
Liam se había suicidado. Escuché repetidamente, pero solté el teléfono, olvidando incluso llorar. Allí me quedé atónita, repitiendo, ¿por qué, Liam? Como un disco rayado. ¿Cuánto tiempo había pasado? El golpe en la puerta principal me devolvió a la realidad. Varios oficiales de policía habían venido a verificar cómo estaba. Preocupados por la llamada rota, me arrastré hasta la puerta principal y la abrí, viendo a los oficiales de pie con expresiones de dolor. Finalmente, me derrumbé, llorando incontrolablemente. Un oficial que había venido con los demás me abrazó, y lloramos juntas. La realidad de la muerte de Liam me golpeó como una ola gigante. Mi querido hijo se había ido. Abrumada por el dolor, apenas recuerdo los detalles del funeral. Mi enojo hacia Choe pasó a un segundo plano mientras me concentraba únicamente en lo que debía hacerse. Había tanto que quería decir, tanto que discutir, pero en ese momento, las palabras me fallaban. La policía, al ver mi condición, decidió posponer el interrogatorio y planeó hablar con Choe mientras tanto. Sin embargo, dudaba que ella revelara algo. Mi intuición me decía que Choe podría ser la razón por la que Liam se vio llevado a la desesperación. ¿Por qué no había contactado a Liam de inmediato? ¿Por qué no fui a verlo enseguida? Mi corazón estaba inundado de arrepentimiento, y durante un tiempo, ni siquiera pude hablar. Durante ese tiempo, recibí una carta. Mis manos temblaban al ver el nombre del remitente, Liam. La letra era inconfundiblemente la suya. Liam había fallecido hace 13 días. En pánico, corrí de regreso a mi habitación y abrí el sobre. Las lágrimas fluían libremente mientras sostenía la carta de Liam. Debía ser algo que escribió antes de su fallecimiento. Una carta sin nota de suicidio y con la verdadera causa aún envuelta en la oscuridad. Tenía miedo de leerla, pero podría revelar lo que había estado atormentando a Liam durante años. Mientras abría la carta con cautela, estaba llena de palabras de gratitud hacia mí. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y no podía dejar de sollozar. ¿Por qué no pude salvarlo? ¿Por qué? ¿O por qué? Las mismas preguntas resonaban en mi mente. Mientras trataba de devolver la carta al sobre con las manos temblorosas, noté otro pedazo de papel doblado dentro. ¿Qué es esto?, me pregunté. Desdoblando el papel adicional, me sorprendieron las palabras escritas: véngate de mi esposa por mí, seguido de una dirección desconocida. ¿Es aquí a donde Liam quería que fuera? Mis lágrimas se habían detenido, pero el sudor frío brotó. No podía imaginar a Liam usando la palabra venganza. Debió haber sido llevado al límite. ¿Qué podría encontrar allí? Desde el funeral, me había mantenido encerrada en casa, pero ahora salí apresurada, tan absorbida en mi misión que incluso olvidé ponerme maquillaje. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Decidida a honrar el último deseo de mi querido hijo, corrí hacia la dirección especificada en la carta de Liam. Me llevó a una instalación de alquiler de trasteros no muy lejos de mi casa. Entre las filas de unidades de almacenamiento, localicé la que tenía el número de la carta. Insertando la pequeña llave delgada que había venido con la carta, desbloqueé la puerta. La pequeña habitación, de aproximadamente el tamaño de una media recámara, estaba tenuemente iluminada y ligeramente húmeda a pesar de ser de día. Encendí el interruptor junto a la puerta, y la luz fluorescente expuesta zumbó al encenderse, proyectando una luz dura en la habitación. ¿Qué es esto?, susurré mientras el espacio se volvía más brillante. La luz reveló un escritorio desordenado con fotos esparcidas de manera desordenada, rodeado de trozos de papel de notas esparcidos. El suelo estaba cubierto de cuadernos y botellas plásticas vacías. La escena era caótica, y apenas podía creer que Liam había usado este lugar. Siempre fue tan meticuloso con su espacio personal y pertenencias. Un profundo sentimiento de miedo me envolvió. Temblando, sentí que estaba a punto de descubrir algo que no debía ver. El desorden ante mí parecía una advertencia clara. Cerré los ojos, respiré profundamente y, a regañadientes, me concentré en las fotos sobre el escritorio. Chloe estaba en ellas, pero no estaba sola. Estaba tomándose de las manos íntimamente con un hombre desconocido. Las otras fotos mostraban a ambos juntos repetidamente, prueba indiscutible de infidelidad. Aunque lo había sospechado por la carta, ver la evidencia lo confirmó. Chloe era la fuente del estrés de Liam. Aunque el trabajo pudo haber añadido algo de presión, fueron las acciones de Chloe las que llevaron a Liam a la desesperación. Temblando, comencé a revisar frenéticamente las notas y cuadernos. Los cuadernos estaban llenos de relatos meticulosos sobre el comportamiento de Chloe, fechas y horas exactas de sus insultos y acciones abusivas. Su crueldad, incluyendo llamarlo inútil y golpearlo, estaba documentada en escalofriantes detalles.
Mi corazón se rompió al darme cuenta de lo que Liam había soportado. ¿Por qué no lo había notado? ¿Por qué Liam no confió en mí? Además de las notas escritas a mano de Liam, también había informes que parecían ser de una investigación privada sobre la infidelidad de Choe. Varias unidades USB estaban guardadas en un sobre en el escritorio. Las metí en mi bolso y cerré la puerta del trastero detrás de mí. Permanecer más tiempo allí se sentía insoportable. El lugar estaba saturado con el resentimiento de Liam, y hasta yo, su madre, me sentía abrumada por ello. Lo siento, Liam, murmuré, con el corazón pesado de odio hacia Choe, quien había cambiado drásticamente a mi hijo. Resolví buscar justicia para Liam. No podía comprender por qué tuvo que soportar tanto sufrimiento o por qué no pidió ayuda. Decidida a encontrar respuestas y vengar sus agravios no resueltos, me sumergí en las pruebas que Liam había dejado atrás. El trato cruel y la infidelidad estaban expuestos en los documentos y fotos. Cada vez que revisaba las pruebas, me sentía abrumada por olas de pánico y náuseas. Era una tarea dolorosa y autodestructiva que me dejaba hundida en el arrepentimiento. La realización de que, incluso si cumplía mi venganza, Liam no regresaría, solo profundizó mi tristeza. A pesar de esto, no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que decidir qué hacer con la evidencia comprometedora. ¿Debería entregarla a la policía? No, eso parecía demasiado indulgente. Liam había terminado su vida consumido por el odio hacia Choe y su amante. ¿Qué podía hacer para asegurarme de que él descansara en paz? Justo en ese momento, sonó el timbre, anunciando una visita. ¿Podría ser la policía? Al revisar el intercomunicador, apareció un rostro familiar. Hola, soy Smith, dijo el joven inclinándose ante la cámara. Daniel Smith, el amigo de Liam desde la preparatoria. Abrí la puerta, y Smith, vestido con un traje, se inclinó solemnemente. Lo invité a pasar, y él pidió rendir sus respetos en el altar de Liam. Lo conduje a la sala de oración donde Smith sacó ofrendas de su bolso y se sentó frente al altar. Después de un periodo de oración ferviente, se volvió hacia mí, con una expresión seria y decidida. Smith se ajustó las gafas y sacó una carta de su bolsillo. Con una expresión sombría, colocó la carta en el suelo y me la extendió. Era la misma carta que yo había recibido de Liam. Esta es una carta de Liam, dijo Smith. Entiendo que tú también has recibido una. Liam nos pidió a ambos que buscáramos venganza contra Choe. Como madre de Liam, me sentía dividida. Era una cosa que yo estuviera involucrada, pero arrastrar a Smith, un extraño, a esto me parecía incorrecto. Aunque me dolía negar el deseo de Liam, expresé mis preocupaciones a Smith. Sin embargo, Smith rechazó esa idea. Aunque se trate de venganza, no tengo intención de hacer nada ilegal. Estoy seguro de que Liam no habría querido eso, dijo directamente. Sus palabras me hicieron darme cuenta de mi propio estado de ánimo. Choqueada por la pérdida de Liam, me había dejado llevar por la idea de venganza sin un plan claro. Solita, podría haber hecho algo drástico. Smith luego sacó una caja de tarjetas de presentación de su bolsillo y me entregó una tarjeta. Te la di en el funeral, pero aquí está de nuevo, dijo. La tarjeta llevaba su nombre y detalles profesionales, un recordatorio tangible de su apoyo y del camino más legal que debía seguir. No pude profundizar en los detalles de inmediato y tuve que entregarle mi tarjeta algo abruptamente. Ahora que lo pienso, recuerdo que Smith me había dado su tarjeta en el funeral. Había visitado nuestra casa varias veces durante la preparatoria e incluso asistió a la boda. En ese momento, me pareció extraño recibir una tarjeta de presentación de él. Pero mi shock había eclipsado cualquier curiosidad que pudiera tener sobre ello. No presté mucha atención a sus palabras en ese entonces. Smith había mencionado, si tienes algún problema, por favor contáctame. La tarjeta de presentación que me dio decía, Oficina de Abogados Smith. Después de la preparatoria, Smith había seguido una carrera en Derecho, aunque solo sabía que trabajaba en Nueva York. No tenía idea de que se había convertido en abogado. Smith había recibido la carta del IMI, con la determinación de buscar justicia dentro de los límites de la ley. Vino a mi casa. He cerrado mi oficina por un tiempo, dijo, sonriendo por primera vez. Era una sonrisa familiar, un gesto de amistad. Quería ayudar tanto a Liam como a mí, negándose a aceptar cualquier pago por sus servicios. Junto con la carta, Liam había enviado una sustancial tarifa de retención por correo registrado. Smith la devolvió toda, diciendo, no puedo aceptar esto, por favor. Déjame hacerlo como un amigo. Es lo menos que puedo hacer ya que no pude ayudarlo. Lo detuve apresuradamente y decidí mantener el dinero por ahora.
Smith también estaba lidiando con la incapacidad de salvar a Liam. Necesitaba considerar sus sentimientos también. Le expliqué el contenido de la carta de Liam y la evidencia que había encontrado en el trastero. Primero tomemos un descanso, sugerí. Debes estar cansado de tu viaje. ¿Qué tal un poco de té? A pesar de la urgencia de la situación, tener un aliado tan sólido como Smith era reconfortante. Podía sentir que Smith también encontraba consuelo en nuestra resolución compartida. Mientras lo recibía en mi casa, sabía que ambos necesitábamos calmarnos antes de avanzar. Le entregué los documentos, y él soltó un profundo suspiro. Esto es difícil, dijo. Un comentario que parecía reflejar su propia lucha o quizás se deslizó sin querer. El hombre con el que Chloe estaba teniendo una aventura se llamaba Owen Jones, según las notas de Liam. Jones no solo conocía a Liam, sino que también lo había amenazado y acosado repetidamente para que dejara a Chloe. Smith, con su experiencia legal, explicó que Jones era igualmente culpable que Chloe, aunque intentara negar la aventura. Las fotos y la evidencia que Liam dejó deberían ser suficientes para que busquemos justicia. Como abogado, no puedo representarte en la corte, pero sí tengo el conocimiento legal, dijo Smith. Sugirió que, aunque presentar cargos contra Chloe y Jones sería un paso significativo, eso haría que el papel de Smith como abogado fuera innecesario, ya que no tenía intención de defender a ninguno de ellos. En cambio, nuestro enfoque sería organizar la evidencia de Liam, presentarla a la policía, y presentaremos toda la evidencia que Liam dejó a la policía y buscaremos justicia para él, dijo Smith, casi como si intentara tranquilizarse a sí mismo. Necesitaba mantener la compostura. Le expliqué que tenía una reunión programada con la policía pronto, y con la evidencia que Liam había proporcionado, Chloe y Jones enfrentarían consecuencias independientemente de sus negaciones. Sin embargo, sentía una necesidad urgente de enfrentar a Chloe directamente, como madre. Sentía que era mi obligación enfrentarla. Quiero hablar con Chloe sin revelar la existencia de la evidencia de Liam, le dije a Smith. Él estuvo de acuerdo de inmediato, entendiendo que una vez que la evidencia fuera presentada a la policía, podría no haber otra oportunidad para hablar con Chloe. El tiempo era incierto, y sentía la presión del tiempo deslizándose. Decidí ir al lugar de Chloe de inmediato, presentándome sin previo aviso. Su confusión era palpable cuando me vio. Era como si hubiera asumido que no me recuperaría del shock del funeral, y su incomodidad era evidente, dada la forma en que había revelado su verdadera naturaleza por teléfono anteriormente. Se hizo evidente que Chloe estaba ansiosa sobre lo que podría decir. Sé todo de Liam, empecé, sin poder contenerme. Él no va a volver, pero necesitas disculparte. Pide perdón a Liam. Ver a Chloe viviendo su vida como si nada hubiera pasado me llevó a mi punto de quiebre. Antes de darme cuenta, me encontré hablando. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué debería disculparme? ¿Qué he hecho? El rostro de Chloe se congeló en shock ante mis palabras. Su reacción frenética me hizo entender que había estado al borde durante semanas, preocupada por cuándo se descubrirían sus crímenes. Aunque pudiera haber engañado a la policía, no podía engañarme a mí. Sabía todo sobre Liam, la aventura con Owen Jones y todas las cosas terribles que le había hecho. Todo es tu culpa, dije deliberadamente. Tú le quitaste a Liam. La agitación de Chloe creció. No sé, no sé, no sé, no he hecho nada. Se cubrió los oídos y sacudió la cabeza, su mente desmoronándose bajo el peso del enfrentamiento. Su psique parecía agrietarse, y se desplomó, gritando, lo siento, lo siento. Mi corazón se llenó de arrepentimiento, pensando que si hubiera notado antes o sido más fuerte, tal vez el comportamiento de Chloe hacia Liam podría haber cambiado. Era frustrante darse cuenta de que alguien como ella había atormentado a mi hijo. Inmediatamente contacté a Smith y le conté lo que había sucedido. Él optó por explicar todo a la policía de inmediato, claramente sorprendido por lo rápido que Chloe admitió su culpabilidad. Esperaba un enfrentamiento más largo, pero la resolución llegó inesperadamente rápido. Más tarde, supe que Chloe nunca había anticipado que Liam se quitaría la vida. Esperaba que, al acosarlo, él iniciara el divorcio sin pruebas de su aventura. Había planeado afirmar que Jones era solo un amigo. Era un esquema mal dirigido, pero ella y Jones pensaron que funcionaría. Liam, aún enamorado de Chloe, nunca buscó ayuda legal ni presentó una demanda a pesar de reunir evidencia, esperando una resolución de una manera que nunca llegó. Chloe prometió cortar lazos con Jones, pero estaba claro que su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Liam podría haber buscado venganza él mismo,
pero estaba demasiado angustiado para tomar decisiones racionales. Incapaz de demandar a Chloe, permaneció atrapado en su sufrimiento, sin saber que su amabilidad solo lo empujaba más al borde. Una vez que Smith contactó a la policía, Chloe y Jones fueron rápidamente detenidos. La evidencia que Liam dejó expuso sus crímenes, y el caso pronto se convirtió en noticia nacional. Chloe, ahora incapaz de hablar con coherencia, y Jones fueron encontrados culpables. Enfrentaron confinamiento en un hospital policial. Sus acciones y nombres se mostraron en los titulares. El trabajo diligente de Smith aseguró que se reclamaran daños sustanciales y que se hiciera justicia. Jones perdió su empleo, sus pecados expuestos a su empresa y amigos, dejándolo aislado. Aunque intente reintegrarse a la sociedad, seguirá cargando con los daños y el escándalo. La condición de Chloe era grave. Los médicos tenían pocas esperanzas para su recuperación. Estaba consumida por la culpa. Sus noches eran inquietas y dependía de medicamentos. Aunque la ley había seguido su curso, Liam no volvería. Mientras me despedía de Smith, le agradecí profundamente. Liam tuvo la suerte de tener un amigo como tú. Muchas gracias. Smith, un poco sonrojado pero sonriendo, respondió, solo hice lo que pude como amigo, por favor, no seas tan formal. Su apoyo me mantuvo centrada cuando podría haber perdido la compostura. Luché internamente para mantener mi ira bajo control, profundamente agradecida por sus esfuerzos. Oncle Liam ya no estaba para presenciar la resolución. Seguía inclinando la cabeza en gratitud. Smith comenzó a establecer una organización de voluntariado para ayudar a personas agobiadas por diversos problemas, proporcionando apoyo legal incluso para aquellos con dificultades económicas. Su impulso para ayudar a los demás, quizás alimentado por su incapacidad de salvar a Liam, lo llevó a continuar con este trabajo junto a su carrera legal. Hace unas semanas, visitó la tumba de Liam y me presentó a su esposa y su hijo recién nacido. A pesar de su apretada agenda, siempre se asegura de visitar un par de veces al año, algo que seguramente complacería a Liam. En cuanto a mí, renuncié al trabajo a medio tiempo que había mantenido desde el fallecimiento de Liam. Sentía que había algo único que podría aportar, incluso sin la experiencia de alguien como Smith. Decidí hacer voluntariado en un grupo que apoya a familias que han perdido seres queridos, uniéndome a una organización fundada por un médico internista local. Este trabajo, que involucra enfrentar y ayudar a aquellos en desesperación, se convirtió en mi nueva vocación. Me permitió canalizar mi dolor en ayudar a otros, con el objetivo de prevenir tragedias como la de Liam. A través de este viaje, desarrollé una relación cercana con el médico que fundó la organización. Aunque a veces me siento culpable por seguir adelante, he llegado a entender que encontrar la felicidad no es una traición a mi pasado. Está bien llevar conmigo los recuerdos de mi esposo y Liam mientras navego por este nuevo capítulo. Intento atesorar su memoria mientras abrazo la posibilidad de encontrar alegría en la vida nuevamente.